Hola, cuando hablamos de derechos humanos, todos pensamos en documentos del siglo XX, como la Declaración Universal de 1948, o también en movimientos que defienden la justicia y la dignidad de las personas. Pero la realidad es otra. Todo comienza siglos atrás y ahora os vamos a contar cómo fue. Vamos a retroceder varios siglos para conocer cómo, desde el mundo hispano, se anticiparon ideas que hoy consideramos universales. Vamos a hablar de leyes, de reyes, de principios éticos y de ideas basadas en la protección de la dignidad humana. Magna est vis veritatis, quae facile se per se ipsam defendit. Porque aunque el lenguaje relativo a los derechos humanos es bastante reciente, la inquietud por la dignidad y el bienestar de las personas viene de raíces mucho más profundas. En este vídeo vamos a recorrer 3 momentos clave de la historia hispana que marcan el rumbo de los derechos humanos. Primero, viajaremos a León, donde en el año 1188 un joven rey convocó unas cortes para configurar el primer sistema parlamentario de Europa Occidental. Sorprendentemente, desarrollaron grandes ideas como era la inviolabilidad del domicilio o el consentimiento para pagar impuestos. Después nos iremos a la Castilla del siglo XV, donde Isabel la Católica, la misma que financió el viaje de Colón, dejó escrito que a los indígenas del Nuevo Mundo no debían ser esclavizados. Su decisión, por más matices que tenga, fue un paso muy importante hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Por último, llegaremos a la Universidad de Salamanca en pleno siglo XVI. Allí, un grupo de pensadores se atrevieron a decir que ni la religión ni la conquista justificaban el sometimiento de otros seres humanos. Hablaban de derechos naturales y justicia natural, conceptos que hoy forman parte del derecho internacional. Estamos en León. Un joven rey de 16 años se enfrenta a tensiones internas y agresiones externas, y en lugar de gobernar por decreto, hace algo insólito: convoca una asamblea. Corría el año 1188 y en dicha asamblea no solo participan nobles y clérigos. Por primera vez en Europa occidental se convoca también a representantes de las ciudades, los burgueses, algo inédito que inicia una participación ciudadana total. Esto marca un antes y un después, porque ya no solo los privilegiados participan de las decisiones del reino, sino que se ha producido un fenómeno revolucionario: la participación ciudadana. De esta reunión surgen los Decreta de León, una serie de normas escritas que aún a día de hoy nos sorprenden por su contenido. Algunas ideas clave: que nadie puede ser detenido sin una causa justa, que el domicilio de cada persona es inviolable y que el rey no puede subir los impuestos sin la participación ciudadana. ¿Te suenan? Sí, esos principios aparecieron después en la Revolución Francesa y en la Constitución norteamericana, pero ya estaban en León en el año 1188. Tanto es así
que en 2013 la UNESCO reconoció los Decreta como parte del programa Memoria del Mundo, señalándolos como el primer testimonio escrito donde se refleja la participación ciudadana en Europa Occidental. No estamos diciendo que en León surgiera la democracia moderna, ni siquiera en una sola reunión, pero sí que es importante recordar que es la primera vez que un rey acepta poner límite a su poder y deriva las decisiones de importancia a la participación ciudadana. Todo esto ocurrió antes de la Carta Magna inglesa de 1215 y del resto de sistemas parlamentarios de Europa que surgieron siglos después. Hoy el parlamentarismo es una de las bases de nuestras democracias y en su origen hay una página escrita hace 800 años en León. Un legado que nos recuerda que el respeto a la participación ciudadana no es moderno ni vino de fuera, sino que fue originado dentro de nuestro país. Cuando pensamos en Isabel la Católica, pensamos en una reina poderosa, en la unificación de España, en la conquista de Granada o en Cristóbal Colón cruzando el Atlántico. Pero hay un aspecto menos conocido y sorprendente de su legado, su gran preocupación por los derechos de los pueblos indígenas de América. En el año 1500, Isabel firma una Real Provisión. En ese documento, Isabel prohíbe de forma explícita que los indígenas sean esclavizados. Dice, y cito, que debían ser tratados como súbditos libres, como cualquier otro súbdito de la corona española. En plena época de conquista, cuando la mayoría veía a los pueblos originarios como inferiores o botín, Isabel afirmó que no podían ser privados de su libertad. Pero Isabel no se quedó ahí. También ordenó que debían respetarse todas sus propiedades, sus tierras, y que los intercambios comerciales debían hacerse de forma justa y de forma voluntaria. Nada de robar, nada de imponer. Obviamente, esto no evitó todos los abusos, pero Isabel intentó ponerles límite. No lo logró del todo, pero lo intentó con firmeza. El hecho de que una reina humanista y moderna pusiera por escrito estos principios demuestra un hecho relevante, que ya en ese momento, dentro del poder, había voces que defendían la dignidad humana sin importar el origen ni la cultura. Y esa Real Provisión de 1500 queda como testimonio de una visión más humanista dentro de una época de conquista. Hoy, en el siglo XXI, cuando hablamos de los derechos de los pueblos originarios, cuando discutimos sobre memoria y justicia social, conviene recordar que hubo momentos y personas en la historia que trataron de protegerlos desde el poder. Isabel fue una de esas personas. Nos encontramos en el siglo XVI. El Imperio español se expande y con ello se incrementan los conflictos morales, religiosos y éticos. En medio de este torbellino nace un movimiento intelectual que marcará un antes y un después en la historia de las ideas, la Escuela de Salamanca. Allí, en las aulas de la universidad, un grupo de teólogos y juristas comienzan a hacerse preguntas incómodas. ¿Es justa la conquista? ¿Tienen derecho los pueblos indígenas? ¿Se puede imponer la fe a la fuerza?
Los dos nombres clave son Francisco de Vitoria, un teólogo dominico que daba clases, y Bartolomé de las Casas, que fue testigo de los abusos que allí se sufrían. Francisco de Vitoria, desde la cátedra, defendía algo radical para la época: que los seres humanos, fueran europeos o no, cristianos o no, tenían unos derechos naturales: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y lo decía claro: estos derechos no venían del rey ni de la Iglesia, eran inherentes a la condición humana. Estas ideas fueron revolucionarias, porque si todo ser humano tenía estos derechos naturales simplemente por existir, no podía existir la esclavitud, ni la conquista forzada, ni la religión por la espada. Francisco de Vitoria afirma que una guerra injusta es ilegal, incluso si la emprende una potencia cristiana. Esto implica que los indígenas tenían soberanía sobre sus tierras, algo desafiante en el siglo XVI para el pensamiento dominante. Bartolomé de las Casas llevó estos asuntos a las Cortes Reales, denunció los abusos, exigió leyes nuevas y escribió obras enteras denunciando los diferentes abusos que habían recibido los nativos. Fue incómodo, pero consiguió que se redactaran las leyes nuevas en 1542, un precedente histórico. Francisco de Vitoria también acuñó un concepto esencial: el derecho de gentes, lo que hoy llamamos el derecho internacional. Una serie de normas para establecer una relación entre los pueblos y las naciones que defendían el respeto mutuo, la justicia y la dignidad. La huella de estos pensadores llega hasta nuestros días. Naciones Unidas, el derecho humanitario, los tribunales internacionales, todo ello con un origen en el pensamiento hispano del siglo XVI. La Escuela de Salamanca no fue perfecta. No todos sus miembros pensaban igual, pero fueron capaces de plantear preguntas difíciles y abrir caminos que hasta el momento no habían sido resueltos. En un tiempo de imperios, violencia y dogmas, defendieron la dignidad del ser humano. Por eso merecen ser recordados. Hemos recorrido siglos de historia en pocos minutos. Desde unas cortes medievales que dieron voz a la ciudadanía, hasta una reina que en medio de una conquista reconoce los derechos de los pueblos originarios. También desde un aula universitaria donde se habló por primera vez de derechos naturales, principios que han sido base para los derechos internacionales que hoy mismo tenemos. Tres lugares, tres momentos, tres ejemplos que nos recuerdan algo importante: que la historia de los derechos humanos no empieza en el siglo XX ni se escribe en inglés o francés. También tiene raíces hispanas con nombres, fechas y principios que merecen ser conocidos. La defensa de la dignidad humana no es un invento moderno, ni es una moda. Es una preocupación constante de las diferentes culturas, épocas y fronteras. Los derechos humanos se heredan, se defienden y se mantienen a lo largo de la historia.
¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y por favor comparte este vídeo si quieres que más gente conozca la historia real de los derechos humanos.